Buenas noches, hermanos. Buenas noches con todos. Que Dios los bendiga. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el tema que quedó pendiente, que es el tema de la resurrección de los muertos. La semana pasada no tuvimos este servicio porque estábamos con el hermano Gerardo Campos, cumpliendo lo programado. Ahora volvemos nuevamente a nuestros servicios de media semana para estudiar estos pasajes que son pues importantes, ¿no? Y justamente estamos en un capítulo de vital importancia porque la resurrección es el elemento fundamental en el Evangelio, así como la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. No solo hay que predicar un aspecto de la obra de Cristo, sino la obra completa. Y la obra completa implica hablar acerca de la resurrección, de la esperanza cristiana. Y Pablo toca acá todo un capítulo extenso porque en la ciudad de Corinto, en la iglesia de Corinto, había surgido un problema muy complicado, y el problema era que estaban tergiversando la enseñanza, estaban complicando la enseñanza, enseñando cosas que no eran correctas. Bueno, ya vimos hasta el versículo 11, vamos a leer desde el versículo 12, hasta el versículo vamos a leer hasta el versículo 19. Sí, porque lo otro va a ser más extenso. Bien, dice de la siguiente manera, versículos 12 al 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amado Padre, gracias te damos por esta porción de tu palabra y gracias, Señor, por este tiempo en el cual estamos delante de ti, esperando que tú nos des comprensión de tu palabra, entendimiento de tu voluntad. Amado Señor, bendice a mis hermanos y en este día, Señor, salgamos de aquí fortalecidos en nuestra esperanza, con mayor y mejor entendimiento de las cosas que, siendo privilegios, están destinadas para nosotros. Gracias, amado Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ver, en la primera parte, del versículo 1 hasta el versículo 11, el apóstol Pablo hace pues la introducción del tema, ¿ok? Entra al tema. Deja atrás el capítulo del orden en el culto, el tema de las lenguas y las profecías, y capítulo 15 inicia un nuevo tema, el tema de la resurrección. Y es un tema doctrinal en la iglesia, como le dijimos al principio, fundamental. Y en la iglesia de Corinto, al igual que en cualquier otra iglesia. Porque
en la predicación del Evangelio se enseña, y se enseñaba antes de que Pablo predique el Evangelio, acerca de la resurrección. Por ejemplo, cuando nosotros retrocedemos en el tiempo hasta el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro da el primer sermón cristiano, él menciona el testimonio de las Escrituras con respecto a la resurrección de los muertos, hablando de Jesús que murió y resucitó. Y sumado a esto, Pablo, en su predicación, él considera y menciona el testimonio de las Escrituras como fundamento bíblico de la enseñanza. Es decir, él cita textos bíblicos del Antiguo Testamento que hablan acerca de la resurrección de los muertos, como es el caso de Isaías 53, el Salmo 16, y el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Estos pasajes hablan acerca de la resurrección desde el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo, en su amplia predicación, tocando pues, considera en su enseñanza el tema de la resurrección, que no se puede excluir la resurrección de los muertos cuando uno predica el mensaje del Evangelio. Aparte de muchísimos textos que uno podría considerar para fundamentar bíblicamente desde el Antiguo Testamento el tema de la resurrección. Recuerden que en el tiempo de Pablo no hay Nuevo Testamento. El único texto bíblico que tienen ellos a la mano es el Antiguo Testamento. Entonces todo hay que enseñar confirmando con las Escrituras. Y si hablamos de resurrección en ese tiempo, entonces hay que confirmarlo con textos y pasajes del Antiguo Testamento. Y esos son los que Pablo cita, Isaías, Salmos y Oseas. Hay muchos textos más. Lo segundo que Pablo presenta en esta primera parte como prueba de la resurrección de Cristo es el testimonio de los que lo vieron resucitado. Recuerde usted, María Magdalena lo vio resucitado y después los 12, él se presentó a sus discípulos en Jerusalén. Después Pablo menciona también a Pedro, menciona que Jesús se apareció a 500 hermanos a la vez, no da los nombres, sería una lista muy larga, seguramente es gente conocida de ellos saben de personas que vieron a Jesucristo resucitado, muchos de ellos todavía estaban vivos para el tiempo que Pablo escribe esta epístola. Luego menciona también a Jacobo, el hermano del Señor, después a todos los apóstoles, y finalmente, él menciona la aparición que tuvo Jesús resucitado cuando Pablo iba camino a Damasco. Es decir, testigos de la resurrección de Cristo, un montón, cientos. Eso es lo que dice Pablo, son cientos. No es uno o dos que por ahí andan diciendo, no, son muchísimos hermanos que vieron a Jesús resucitado. Finalmente, yo también lo vi camino a Damasco el día en que conocí a Jesucristo. Es el testimonio del apóstol Pablo. Bueno, pero había que enfrentar no solo el desconocimiento de esta doctrina, porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo desconocemos muchísimas cosas que nos tienen que explicar. La mayoría de nosotros, la mayoría no, pues, pero algunos de nosotros cuando llegamos al Evangelio y se nos hablan de las cosas, confrontamos con lo que se nos enseñó antes. Algunos pensaban que el Espíritu Santo efectivamente era una paloma en el cielo. ¿Y por qué? Porque toda la vida le dijeron que la palomita y que la palomita y que la paloma. Y no se hicieron problemas para aceptar ese argumento, pero que el Espíritu Santo no es una paloma. ¿Ok? No es una paloma. Pero uno tiene que dejar ese conocimiento inexacto, confuso o equivocado para ir aprendiendo los conceptos bíblicos correctos. Y la resurrección de los muertos es un tema que los cristianos tenemos que conocer, tenemos que aprender. En la iglesia de los Corintios había desconocimiento de esta doctrina. Aparte de eso, había también un mal conocimiento o error de algunos hermanos, a lo que se suma ya la mala enseñanza de otros, es decir, la herejía. Yo puedo tener algunos conceptos un poco, digamos, incompletos o inexactos de algún punto de la doctrina. Suele suceder.
Pero yo no puedo afirmar cuestiones que son herejía y enseñarlas. Una cosa que yo ande medio confundido, pero otra cosa que me ponga a enseñar cosas que son errores. Y eso era lo que sucedía en Corinto. Habían hermanos que estaban enseñando errores con respecto a la resurrección de los muertos. Ese error, cuando se enseña el error, se genera un gran problema porque se mina la fe de los hermanos. Si yo te enseño errores, lo que voy a hacer es voy a afectar tu fe, porque la fe se nutre de la enseñanza, pero tiene que ser una sana enseñanza, no una enseñanza equivocada, errónea. Y no solamente la fe, porque con la fe es con la que vivimos, sino nuestra esperanza, es decir, lo que nosotros esperamos después de terminar nuestros días en esta tierra. Esperamos la vida eterna, ¿no es cierto? Una vida eterna que involucra, que incluye la resurrección del cuerpo. Entonces, si yo enseño errores con respecto a la resurrección de los muertos, voy a afectar tu fe en el presente y tu esperanza en el futuro. Te voy a confundir. La esperanza no depende de lo que tú creas o no creas. Es decir, si yo ando confundido con el tema de la resurrección, no significa que no va a haber resurrección para mí. De hecho que va a haber, porque la resurrección de los muertos no es porque te portaste bien o creíste bien. La resurrección de los muertos es porque Jesucristo resucitó de los muertos. Si resucitó de los muertos, entonces los muertos en Cristo resucitan. Crean bien, crean mal. Pero ¿cuál es la importancia de creer bien? La importancia de creer bien es que eso alimenta tu fe en el presente. Y eso sí cuenta. ¿Por qué? Porque la vida cristiana debe de desarrollarse según la voluntad de Dios para ser aprobado en el día en que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, donde tenemos que dar cuenta de las cosas que hemos hecho. Entonces, todos tenemos que desarrollar una vida cristiana pues buena, honrosa, correcta, verdadera, con la cual glorificamos a Dios, y el día que vayamos a la presencia del Señor, el Señor nos va a hacer rendir cuentas de la vida que hemos desarrollado acá como cristianos. Tenemos que nutrirnos de su palabra para desarrollar fe, para conocer la manera como debemos de vivir. No vas a decir allá, ay, perdón, que yo no sabía. ¿Cómo no sabías? Todos los domingos predicaban en tu iglesia, todos los jueves predicaban en tu iglesia, todos los sábados tenías una enseñanza en tu célula, tenías cursos también, tenías discipulado, tenías doctrina, tenías un seminario en tu iglesia, tenías una Biblia en la mano, tenías tiempo. ¿Cómo que no sabías? Debiste haber sabido, era tu responsabilidad saber. Es que delante de Dios no valen las excusas. Acá sí, acá nos dan un montón. Es que no puedo, pastor, porque sabe que tengo mucho. Mentira, mentira. Lo que pasa es que no quiere, no es que no puede. Porque si Dios quiere, tú puedes. Pues si tú no quieres, Dios te dirá, es un asunto tuyo, de responsabilidad. Porque Dios no va a enviar a los ángeles con azotes para llevarnos como, ¿no? Como que fuéramos ganado al corral. No, eso no hace Dios. Tenemos que aprender las cosas, porque algún día tenemos que dar cuentas de por qué no las aprendimos si esas se enseñaban. A la gente del Antiguo Testamento no le van a exigir cosas del Nuevo Testamento porque ellos sí no la oyeron, para ellos no era, era para nosotros. Entonces, esta enseñanza es para nosotros, a quienes nos han alcanzado el fin de los tiempos. Estos son los tiempos finales. Entonces tenemos que aprender. Bueno, Corinto tenía este problema, pues. Había error en la iglesia y la fe de los hermanos estaba siendo afectada. Cuando la fe es afectada, la vida práctica del creyente es afectada también. ¿Ok? Si yo te enseño mal, tú vives mal el evangelio. Entonces hay que enseñar correctamente para que la gente pueda vivir correctamente el evangelio. Por eso se dice que un error distorsiona la vida del creyente. Hay que tener mucho cuidado donde uno escucha el evangelio en estos tiempos, porque Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días
La gente se va a amontonar, ¿ok?, ante maestros que les enseñarán cosas equivocadas. Este agrupamiento de personas será motivado por sus deseos. La gente busca el evangelio que quiere escuchar. Hay gente que quiere un evangelio que no sea exigente, que no sea complicadito, que sea muy light, que sea muy así, que te deje ir a todas partes, que no te cuestione nada. ¿Si quieres ese evangelio? Hay iglesias para eso. ¿Quieres ir ahí? Es tu responsabilidad. Pero recuerda, ¿quieres un evangelio para ricos o para pobres o para gays o para hippies o para lo que quieras? Tienes iglesias para todos. Hay que corregir entonces los errores en la iglesia y eso es lo que Pablo va a hacer con este capítulo. Vamos a ver, ¿cuál es el argumento de Pablo? Pablo desarrolla un argumento aplicando el método de la lógica, ¿ok? El método de la lógica es así: si esto sucede, es porque esto sucedió. Hay una secuencia lógica de cosas, ¿ya? Y si esto no sucede, es porque el antecedente no sucedió. Por ejemplo, si tu mamá no cocinó, tú no almuerzas, pues. Lógico, ¿no es cierto? ¿Ok? Si me quedé en mi casa, entonces no estoy en el culto. ¿Te das cuenta? La lógica. Bueno, Pablo utiliza un método lógico para explicar el tema de la resurrección. Versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, si esa es la predicación, ¿cómo dicen algunos entre vosotros, entre los corintios? Algunos decían que no hay resurrección de muertos. Si andamos predicando la resurrección de muertos desde Pentecostés, Jesús lo anunció, los profetas lo dijeron, aquí les hemos venido enseñando. ¿Por qué algunos dicen que no hay resurrección de muertos? La doctrina de la resurrección de Cristo, porque aquí dice si se predica que Cristo resucitó, la doctrina de la resurrección de Cristo ya era común en todo el mundo cristiano del primer siglo. Esa era la doctrina, porque así enseñó el Señor Jesús, así se cumplió en las profecías y así se predicó a partir de Pentecostés para adelante. Pero en Corinto se está alterando el concepto de la resurrección de una forma muy peculiar. ¿Por qué? Porque algunos hermanitos, por razones X, Y y Z, han reinterpretado la doctrina. Le voy a decir una cosa. Mire usted, en el mundo cristiano existe la literatura cristiana, ¿ok? Literatura cristiana. Usted va a una librería cristiana, hay pequeñas, hay medianas, hay muy grandes. Usted puede entrar a una librería cristiana muy grande y usted va a encontrar de todo. Okay. Entonces usted quiere buscar un tema, por ejemplo, un tema que le ayude a entender bien el tema de los negocios en el cristiano. Entonces le pregunta al librero, dígame, ¿tiene algún librito que tenga que ver con el negocio del cristiano? Ah, sí, vaya, ve ese estante, sí. En la primera y la segunda fila tiene que ver con el dinero, el trabajo y las cosas y aquí y acullá. Entonces tú vas y lees el librito y te pareció muy bonito y te lo compras. ¿Ok? Pero hay un tema. Tú estás leyendo algo de alguien, el que escribió el libro, que hizo una interpretación del texto bíblico. Espero que sea del texto bíblico. La literatura cristiana es el resultado de la interpretación. Entonces, yo voy a hablar de los músicos cristianos. Entonces, voy a la Biblia, saco textos, los interpreto y se los aplico a los músicos. Voy a hablar del matrimonio. Voy a la Biblia, saco los textos y hablo acerca del matrimonio, se lo aplico a los matrimonios. De la crianza de los niños, de la política, de la guerra, de la ética, lo que tú quieras. Todo siempre es una interpretación. Ok. Entonces, allí hay un detalle, que tú vas a leer una interpretación. Tú no vas a interpretar. Y ese es el problema. Que nosotros seguimos las interpretaciones de otras personas. Algunos son excelentes. Otros están bien. Algunos
y otros hay que desechar. Es un problema, porque cada vez hay más gente que escribe y más gente que opina. Bueno, antes, si tú querías enseñar de esa manera, tenías pues que escribir un libro, ir a una editorial, una imprenta, o lo dabas a una editorial que te lo compraba y lo imprimía y lo publicaba, o tú mismo ibas y imprimías, y luego tú ibas y tú mismo vendías. Bueno, hoy no, hoy ya no escriben libros. Hoy agarras, pones tu celular al frente y eres un influencer. Empiezas a hablar del evangelio, tacatán, 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 y ¡pium! Lo mandas ahí. Entonces, otros van y dicen, buscan y te encuentran y te siguen. Eso es más peligroso todavía. Muchísimo más peligroso. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú agarras un libro decente, ¿ok?, que podríamos decir es consistente y es respetable, en las últimas páginas, ¿qué cosa tiene? ¿El precio? No. ¿Qué tiene? No. En las últimas páginas del libro, ¿qué tiene? ¿Cómo se llama eso? Ay, mis queridos hermanos, se llama la bibliografía. Es decir, yo voy a escribir un libro. No, no es que voy a escribir un libro, no. Supongamos que yo voy a escribir un libro, ¿ok? Bueno, entonces yo manejo el texto, la Biblia. Bien. Entonces yo tengo que poner ahí qué Biblia he utilizado. La Reina Valera versión 60, la NBI, la Biblia, o el texto sacado del griego. Entonces he hecho yo un estudio de un tema cristiano con varias palabritas griegas. Entonces tengo que poner que utilicé el texto en griego de Nestle o de fulano, de mengano, y tengo que poner ahí los léxicos y los diccionarios que me han ayudado a hacer el estudio, y también algunos comentarios de algunos autores de los cuales yo he leído para nutrir un poco, para ubicarme un poco, para tantear. Ya, ¿me entiendes? Ese es un libro. Cuando tú haces una tesis teológica, tu bibliografía debe tener por lo menos 100 libros de consulta. Entonces, uno dice, es respetable el estudio. En Corinto, pues habían hermanitos que reinterpretaron la resurrección de los muertos, sabe Dios. Y yo les voy a explicar cómo, ¿no? Pero ellos se basaron se salieron, se fueron, ellos se volvieron muy liberales. Entonces jalaron ideas de por acá y con esas ideas interpretaron el hecho de la resurrección y sacaron una conclusión totalmente equivocada. Por eso tengan cuidado, siempre se los digo, tengan cuidado con el tema del internet. Hay algunos que son muy buenos, hay que saber identificarlos. Hay otros que tienes que huir de esos señores. Tienes que huir, porque te llevan al error. Algunos son bien rebeldones y retan y dicen, el diezmo no es bíblico. Alguna vez vi un par de esos y dije, quiero saber. ¿Ya? Malo, pésimo. Pero hay hermanitos que no tienen cómo entender eso y dicen, no, el diezmo no es bíblico. ¿Y cómo sabe, hermano? Yo tengo un video, hermano, que dice que el diezmo no es bíblico. Pero es que un video no te va a decir si el diezmo es bíblico o no es bíblico. ¿Quién te lo va a decir? Tu interpretación bíblica. Tú tienes que ir al texto y tienes que interpretarlo. Ah, pero yo no tengo la capacidad, pastor, de interpretar el texto. Entonces tienes que seguir la interpretación que en tu iglesia local te da, tu pastor te da, porque el trabajo de tu pastor es interpretar los textos y enseñártelos. ¿Entiendes? Hasta que tú aprendes a hacer y tú lo haces. No es difícil. ¿Para qué complicarnos la vida? Acá se complicaron la vida y vamos a ver cómo. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué hicieron estos señores cuando reinterpretaron la doctrina? No la negaron, sino la cambiaron. No es que ellos no decían que no había resurrección. Afirmaron la resurrección, pero la cambiaron. ¿Ok?
afirmando una resurrección no corporal, sino espiritual. Le voy a decir cuál es la diferencia. Resurrección corporal. Teóricamente la resurrección es volver a la vida. ¿Ok? Algo que está muerto lo voy a volver a la vida. La resurrección de los muertos significa que el cristiano que muere, cuya alma o espíritu y alma son salvos, van al cielo, a la presencia del Señor, pero su cuerpo no puede ir al cielo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está corrompido por el pecado. Y la corrupción, lo vamos a ver más adelante, no puede heredar la incorrupción. No puede entrar al cielo este cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con este cuerpo? Este cuerpo ha sido sancionado con la muerte. Dios se lo dijo a Adán, morirás. La muerte espiritual de Adán y la muerte espiritual de las personas es cuando la persona está en pecado, está muerta espiritualmente. Cuando la persona acepta a Jesucristo, la persona vive, se llama nuevo nacimiento. Pero el cuerpo no experimenta un nuevo nacimiento, el cuerpo sigue siendo el mismo. Eres una persona nueva creación en un cuerpo de la vieja creación. Por eso que los cristianos todavía sentimos cuestiones pues de la carne, luchamos contra la carne, porque en esta naturaleza que se llama carne están todas mis apetencias, mis deseos, toda la concupiscencia, todo lo que es pecaminoso, todo está acá, en la naturaleza humana, con la cual mi espíritu lucha. Cuando yo muero, me libero de esa naturaleza pecaminosa, voy a los cielos, pero el cuerpo se quedó en la tierra. Lo metemos a un cajón, lo enterramos 2 metros bajo tierra. Y allí, como el cuerpo ya está inerte porque no tiene vida, entonces empieza a corromperse. Se destruye el cuerpo. El problema es que Dios creó a Adán, al hombre, un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Tú no puedes partir al hombre y una parte botarlo lejos y solo quedarte con otra parte y así vivir eternamente. No. La obra de Jesucristo en la cruz fue para rescatar tu espíritu y tu alma y para rescatar tu cuerpo. Solo que ese rescate se hace en 2 tiempos diferentes. El de tu espíritu cuando conoces a Cristo y de tu cuerpo cuando sucede la resurrección de los muertos, que significa que el día en que vas a retornar de los cielos con Cristo en su segunda venida, el cuerpo tiene que ser restituido a la persona, pero ya no es el cuerpo mortal, sino es un cuerpo inmortal. Es un cuerpo glorificado, transformado a la imagen del cuerpo del Señor Jesús cuando salió de la tumba. Entonces se une y la persona vuelve a estar completa para poder retornar a la tierra. Esa es la resurrección de los muertos, corporal. Estos señores solo enfatizaron una resurrección medio extraña, espiritual. ¿Ok? Diciendo esto, que cuando Cristo resucitó, que todos sabemos que Cristo resucitó, entonces ellos también resucitaron el día en que fueron bautizados. Mire, qué sutil es el error, y se lo voy a explicar. Cuando usted va al bautismo en agua, quienes no se han bautizado, ya se acerca un bautismo, el domingo les anunciamos cuándo. Cuando usted va al bautismo, ok, usted es creyente, solo los creyentes pueden ser bautizados. Vamos a cumplir un mandato del Señor, que todo aquel que creyere tiene que ser bautizado. Genial. El bautismo es un acto de identificación con Cristo. Necesario. Alguno puede decir, bajo el criterio de este tiempo, ¿para qué?
¿Pero para qué? Pues es un poco de agua. No mires las cosas así tan simplonamente. Mira bajo lo que las Escrituras observan. Es un mandato del Señor. Bien, esto es un acto de fe, el bautismo en agua. Es un acto de identificación con Cristo. ¿En qué te identificas? En su muerte, su sepultura y su resurrección. Por eso que entra, se sumerge y sale. Te estás identificando con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces, porque Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Cuando tú entras al agua, te identificas en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces estos hermanos dicen así: si te bautizas, ya resucitaste, porque ya te identificaste con la resurrección de Cristo. No sé si captan la idea. Se quedaron un poco como en la nebulosa de Orión. ¿Ah? Es así. Solo piénselo despacio nomás. Ok, volvemos al bautismo. El bautismo es identificación con 3 situaciones de Jesús: su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces, cuando Jesús manda que sean bautizados los cristianos, somos bautizados en obediencia al mandato y para identificarnos con Cristo, porque así fue establecido por las Escrituras. ¿Y en qué nos identificamos, hermano? Nos identificamos en su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces decimos que así como Cristo murió, yo he muerto. Así como Cristo fue sepultado, yo también soy sepultado. Y así como Cristo resucitó, yo también soy resucitado. Ah, ok, genial, entonces ya resucité, pues. No, es que estás tú equivocando las cosas. No, ya resucité, ya la resurrección se dio. No, es que sucede lo siguiente, mi querido hermano. Escúchame, antes de dormir, escucha primero. Cuando yo estoy en pecado, yo estoy muerto en delitos y pecados. Y el apóstol Pablo lo dice claramente en su carta a los Efesios. ¿Ok? ¿Puede ir usted a Efesios capítulo 2? Efesios capítulo 2 dice, versículo 1. Miren, hermanos, la Biblia se entiende fácil cuando usted pone toda la disposición. Cuando usted dice, ya, ahí no va a entender nunca nada. ¿Entiende? No abandone el esfuerzo. ¿Ok? Al final de cuentas, termina el servicio y yo digo, ¿entendieron? Sí. Y por ahí alguien dice, yo hasta ahora no entiendo. Ya, entonces no es para este tiempo. En la siguiente vez lo entenderás. No abandones el esfuerzo de seguir entendiendo. ¿Ok? Algo siempre queda. Quizás yo voy a ponerte las ideas y otro maestro de la Biblia te las va a activar en algún momento y tú vas a decir, ya, ahora entiendo lo que el pastor Ángel quiso decir. Lo hubiera dicho de esa forma. No pude, pues. Yo hice como pude. De repente otro maestro te la va a explicar, pero ya tienes una base, ya tienes un antecedente. Miren, capítulo 2 de Efesios 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el diablo, pues. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los no creyentes, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, perdidos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Estando en la condición de muertos espiritualmente, Dios nos dio vida en Cristo Jesús.
Ese fue un acto soberano de Dios. Okay. No podíamos hacer nada porque el muerto está muerto, no tiene capacidad de dar vida. Un muerto no tiene capacidad de dar vida. El muerto está muerto, está inerte. No puede activar nada. Entonces, ¿cómo es que el que está muerto en pecados puede volver a la vida? Eso es un acto soberano de Dios que se llama regeneración, que se traduce como nuevo nacimiento. Naciste una vez, te es necesario nacer otra vez. Naciste de la carne, ahora tienes que nacer del Espíritu. Entonces, cuando Él nos da vida, es por su Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Esa vida que conduce el Espíritu llega a las personas a través de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios que sale de la boca de los que predican el Evangelio. ¿Cómo fue que Dios creó todo? Él solo habló. Él dijo y las cosas fueron hechas. ¿Cómo hacemos nosotros para que la gente reciba vida si están muertos en delitos y pecados? Hablándoles. Le das el mensaje del Evangelio, recepcionan, el Espíritu les da vida y pasan de muerte a vida. Ellos han vuelto a nacer. Es como si fuera una resurrección, pero interna. El cuerpo no, el cuerpo sigue igual. O sea, tú te conviertes, tienes el mismo acné, el mismo cabello, pesas igual, mañana estás igual, no hay más, estás igual. Con el tiempo vas a ver que vas a estar más bonito, más bonita. ¿Por qué? Porque la vida cristiana siempre te va a generar salud y bienestar. Recuerda que el corazón alegre hermosea el rostro, dice la Biblia. Entonces, si tú has tenido una foto de antes de tu conversión y luego una foto ahora, son dos personas diferentes. El antes de la conversión, la cara así de sicario. ¿No es cierto? El después de la conversión es la cara de un regenerado. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, con Cristo es la identificación. ¿Ok? Y juntamente con Él nos resucitó. Es decir, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección espiritual interna cuando nos convertimos, volvimos a la vida, y física cuando llegue el momento de la resurrección de los muertos. Dos tiempos diferentes. Tú eres salvo. Si tú esta noche partes con el Señor, mañana tenemos que enterrar tu cuerpo. A ti no, porque tú ya estás en la presencia del Señor. Y ese cuerpo será transformado para volver a unirse con tu espíritu en el día del Señor. ¿Te das cuenta que son instancias? Ya, estos de Corinto decían que no, ya la resurrección ya fue. El día que te bautizaste, ya resucitaste. No hay más. Esa resurrección del cuerpo no existe. Eso es lo que ellos dicen. Por eso que es una herejía, porque están negando algo que es verdad fundamental del Evangelio. Entonces, regresamos a Corintios 15, por favor, rápidamente. Entonces, para ellos la resurrección era algo que ya se había dado para estos señores en Corinto. ¿Ok? Y que por lo tanto ya carecía de importancia. Sumado a esto, no consideraban que la resurrección sea una doctrina fundamental de la fe cristiana, la menospreciaban. Y el peligro era que bajo esta discrepancia ellos podían generar una división de la iglesia. Eso es lo que pasa cuando uno enseña una doctrina diferente. Los que creen en esto, hermanos, nos vamos a congregar ahora aquí en Santa Beatriz, hay un local, porque aquí el pastor con sus ideas se va a quedar solito. Entonces todos, ¿por qué? Porque la gente se separa por enseñanzas, por posturas, por posiciones. Todas las iglesias evangélicas, las denominaciones evangélicas,
la mayoría de ellas han nacido por división. Todas. Originalmente por división. Entonces, ¿por qué? Por las enseñanzas. Porque alguna denominación estaba yéndose pues para acá con su enseñanza y algunos hermanos fieles dijeron: oye, hermanos, nos estamos torciendo. No, esta es la verdad. No, nosotros no podemos seguir con ustedes, vamos a salir. ¿Ve? Por preservar la verdad, tuvieron que salirse de la iglesia por preservar la verdad. Pero otros, cuando la iglesia estaba yendo por la verdad, algunos torcieron la verdad y dijeron: eso está mal, la verdad es por acá. No, hermanos, ustedes están alterando todo. No, y entonces te das cuenta que para un lado y para el otro lado las divisiones se daban. Muchas denominaciones, les podría dar los nombres de casi todas, surgieron de divisiones. Llegaron misiones muy antiguas al Perú hace más de 100 años, se establecieron misiones americanas, misiones inglesas y empezaron a predicar. Los pastores de esas denominaciones, la mayoría de ellos eran ingleses o eran americanos, nunca eran peruanos, no se aceptaban los ministros peruanos. Hasta que en algún momento algún peruano dijo: bueno, ¿saben qué, hermanos? Y se suscitaba el cisma. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia aceptaba a este hermano peruano, se separaban con él y formaban una iglesia, y casi igualita, pero las de acá siempre con misioneros y la de allá con peruanos. Acá en Corinto, enseñar esto podía generar la división de la iglesia. Y Pablo no iba a permitir eso, pues, porque una iglesia no se puede dividir. Si se le está enseñando la verdad, hay que combatir el error. La iglesia tiene que mantenerse siempre unida, ¿ok? Unida. Entonces, vamos a ver un caso. Ya no importa que no abarquemos todo, pero vamos hasta el milenio seguiremos, hermanos. Vamos a ver un caso, miren ustedes. 1 de Timoteo, vamos a 1 de Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo está en la ciudad de Éfeso. Pablo está en la prisión, en la cárcel, en Roma. Bueno, pero en 1 de Timoteo, Pablo está en Macedonia. Desde Macedonia le escribe a Timoteo y le va a hablar de un personaje muy peculiar que estaba en Éfeso, donde estaba Timoteo. Capítulo 1, versículo 18. 18 al 20. Miren ustedes lo que dice. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Ok? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tremendo lío, ¿eh? En Éfeso, cuando Pablo estuvo ahí, hubo un tremendo lío, porque estos dos señores, el Himeneo adelante y secundado por el tal Alejandro, generaron en la iglesia, por lo que nos dice acá, discrepancias y empezaron a enseñar cosas que no eran correctas. Me imagino que el apóstol Pablo debió haberles llamado la atención, haberles corregido, pero como ellos no cambiaban, no aceptaban la corrección, Pablo tuvo que echarlos de la iglesia. Eso es entregarlos a Satanás. ¿Ok? Porque cuando el ministro de la iglesia determina la disciplina se llama excomunión, o sea, cortamos nuestra comunión con esa persona porque es nociva, porque es contaminante, porque es peligrosa, no lo reciban, hermanos. Por favor, no lo reciban. Entonces se le echa. La persona, cuando se hace esa disciplina, la disciplina siempre es respaldada por el Señor, porque el Señor respalda a su iglesia. Y lo que hace es le quita la protección a esa persona, y esa persona tiene que enfrentar el subsistir sin el favor de Dios, expuesto a lo que el diablo puede hacer con él, como forma de sanción
por la blasfemia que Himeneo y Alejandro estaban hablando en la iglesia, a los cuales entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. No quedó todo allí. Vamos, 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 15. 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hay que tener mucho cuidado con quienes hablamos, de dónde nos alimentamos, qué leemos o qué escuchamos o qué vemos en temas de estos. Hay que tener muchísimo cuidado. Estos hermanitos de acá estaban influenciados por muchas de las cosas que se decían. Y eso era una influencia en ellos que los conducía a entender mal las cosas. Ya les explico. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo, otra vez el bendito Himeneo, y ahora cambió con otro ayudante, y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea, no solo era problema en Corinto, ya en Éfeso Pablo lo había enfrentado. Esta gente que dice que ya fue la resurrección, que no va a haber resurrección de cuerpo, que ya se dio la resurrección en el bautismo, porque ya te identificaste con Cristo en su resurrección, el cuerpo que se pudra ahí en el suelo, nosotros en espíritu ya estamos resucitados. Ya, esa es una transgresión de la verdad bíblica, porque las implicancias de eso son muy severas, y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque si este cuerpo no tiene importancia, ¿por qué dice Pablo y enseña que este cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y cualquiera que maltrate este cuerpo se la tiene que ver con el Señor. Si este cuerpo no tiene importancia, yo puedo hacer con este cuerpo lo que yo quiera, finalmente no tiene importancia. Entonces yo puedo vivir un cristianismo dividido. Espiritualmente hago una vida espiritual, pero el cuerpo, como no tiene valor ni sentido, porque no hay continuidad del cuerpo en la vida eterna, lo entrego a todos los placeres y cuestiones que yo quiera. Eso es lo que pasa con algunos hermanos que, por ejemplo, estando en la iglesia tienen una doble vida. Están el domingo cantando, pero quién sabe dónde estuvieron el sábado y el viernes, o el jueves, miércoles. Porque uno peca con el cuerpo, mis queridos hermanos, finalmente. Y hay muchos cristianos que hacen eso. Yo me acuerdo una vez un hermano que se reconcilió con el Señor y me dijo, yo cuando me aparté, pastor, me fui a una discoteca, me gustó ir a las discotecas y encontré a varios hermanos de la iglesia que ahí andaban. Le digo que me diga los nombres para colgarlos desde el escenario el domingo o no. Me dijo, ¿quiere que le diga los nombres? No, no me los digas. Déjalo allí. Ellos serán responsables. Pero les gusta, pues, porque estaban habituados a eso. Entonces, una copa más, un cigarro más o alguna cosa más, esos decían, como es con el cuerpo, no es problema, porque tu espíritu ya está salvo. No. Otro texto. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículos 23. ¿Qué dice?
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué interesante. Y ¿sabe cuál es lo interesante acá? Que lo que Pablo hace es, establece la unidad de la persona. O sea, espíritu, alma y cuerpo es uno. Está bien que la muerte separe al cuerpo del espíritu y el alma, pero en el día de la resurrección se tiene que unir, porque la persona es parte material, parte inmaterial. Y en el día de la resurrección de los muertos, la parte material va a ser glorificada. Un cuerpo físico glorificado, donde no hay pecado, donde ya no tiene concupiscencia, ya no hay tendencias, ya no hay debilidad. Mientras tanto, acá en la tierra, dice Pablo, tenemos que guardar en santificación espíritu, alma y cuerpo. ¿Entiendes? Espíritu está escrito con E minúscula, porque se refiere al espíritu de la persona, la parte espiritual de mi ser. Porque los creyentes a veces nos contaminamos con situaciones espirituales. Hay una contaminación espiritual. En el alma, ni que se diga, ¿no? Ni que se diga. Hay que santificar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Porque a veces vienen los cristianos a la iglesia, han tenido un tiempo difícil en estos días, ¿ok? Ya, tuvieron dificultades en el trabajo, en la casa o en la calle, yo no sé, se cruzaron. Entonces llega al culto, de todas maneras va al culto, pero no quiero cantar. Está así. Pero está en el culto, ¿ah? Pero no canta. ¿Por qué no puedes cantar? No, que estoy asado. Estoy cruzado. Estoy chicoteado. Ya no me preguntes más. Pero está en el culto. Es que sus emociones no han sido santificadas. Nadie es perfecto acá. Estamos siendo perfeccionados. ¿Ok? Nuestro llamado es hacia la perfección. Nadie es perfecto. Entonces, cuando uno ha tenido la mala semana, el mal día, la bronca del año, cuando vienes al culto, tienes que venir como estés. Y luego te presentas y dices, Señor, perdóname, porque no hice bien, no hablé bien, se me salió el indio. Hablé cosas malas, Señor, perdóname. Allá en el cielo, el diablo está diciendo, es un hipócrita, es un falso. Mira, ve, todo lo que ha hecho y ahora está en el culto. Debería estar en el salto del fraile, pero no, está en el culto. Debería estar en otro sitio este. Y Jesús diría, no, yo ya lo perdoné. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ama. Claro. Él ha venido para perdonar, no para condenar. El diablo es el que condena. Pero el creyente tiene que venir y santificar esa emoción y ponerla así a disposición del Señor. ¿Cómo es santificar? Espíritu, alma, y el cuerpo se santifica cuidándolo, no contaminándolo con ningún pecado de inmoralidad sexual, porque el cuerpo se mancha por allí. Segundo, tratándolo de la mejor forma para que no enferme, porque el cuerpo es nuestra responsabilidad. Entonces, hacemos mal porque maltratamos nuestro cuerpo y después enfermamos. Y usted sabe que enfermos no podemos servir al Señor. ¿No es cierto? No se puede. Y debemos de vivir los años que debemos de vivir bien, saludable. Dicen que partió con el señor Charles Stanley, ¿no? ¿Algunos saben quién es Charles Stanley? Pueden buscarlo en YouTube, es
es un buen maestro de la Biblia, es un bautista, a los 90 años de edad. ¿Mm? Y seguramente que antes de partir, la noche anterior, estaría predicando. El año pasado él se retiró del ministerio, o el anteaño pasado. ¿Este año? El anteaño pasado. Y él es el iniciador de Ministerios en Contacto. Tremendo ministerio mundial. Maestro excelente. Y tú los ves en los videos, busca En Contacto, en YouTube. Escucha, Charles Stanley. Es un viejito, alto, delgado. Claro, el traductor es excelente porque el traductor le da la pasta a la predicación de él. En inglés igual sería. Porque qué enseñanza más magnífica tiene el pastor Charles Stanley. Bien, vivió y seguramente que estaba dormido, yo no sé cómo habrá fallecido, pero se fue. Hasta sus 90, y 90 años estaba con vejez prematura, que ya me olvidé quién soy, dónde vivo, ¿no? Se escapó el abuelito, se escapó el pastor, agárrenlo, búsquenlo, lo sugiere, está de estar por allá, por el campo de Marte. No, no tenía nada de eso. No tenía nada de eso. Y un día estaba en la puerta de mi casa y encontré un señor que tendría sus 70 y tantos, que andaba así. Entonces dije, este señor está perdido. Y no sé, me preguntó una incoherencia, no sé qué. Yo ni me acuerdo, creo que le respondió otra incoherencia, no sé, no recuerdo. Pero no había cómo ubicarlo. Siempre se escapa de su casa. Y los vecinos dieron parte a toda la vecina. Hay un señor que está así y una vecina dice, siempre le pasa eso, sufre de alteración. Pero es muy joven. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Entonces, estos de Corinto, que decían que ya fue la resurrección y que el cuerpo ya nada que ver, ya eso déjalo a un costado. Es un error, ¿ve? Cómo altera todo. Estaba Himeneo, Alejandro y Fileto enseñando herejías a la iglesia y el apóstol Pablo dijo, a esos no hay que consentirlos. Para nada. A esos evita. ¿Por qué? Porque son personas nocivas por su enseñanza. Bueno, ¿cuál fue? Con esto termino, dejaremos el texto todavía para la próxima semana. El origen del error. ¿Cuál fue el origen del error? Usted sabe que todo error tiene un origen. Okay. El pecado en el huerto del Edén se originó por un concepto erróneo que el diablo introdujo por la serpiente a la cabeza de Eva y luego a la cabeza de Adán. Un poquito de error contaminó todo y trajo el pecado y la muerte a la raza humana y a la creación. Entonces, uno pregunta, por eso que cuando Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás, Señor? Tuve vergüenza porque estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieses? La mujer que me diste, ella me dio a comer y yo comí. ¿Qué has hecho, mujer? No, Señor, la serpiente me dijo que yo comiese. ¿Te das cuenta que siempre se busca dónde nació el error? Y por supuesto la serpiente, pues, el diablo era, pues, ¿no es cierto? Entonces, el diablo es el padre de mentira. Estos hermanos confundían las enseñanzas y las alteraban porque estaban bajo la influencia de la filosofía griega. Ustedes saben que los griegos, una de las cosas en que destacaron fue en sus maestros de filosofía. Ellos trabajaron, todos los pueblos tienen filósofos, todos los pueblos, pero los filósofos griegos aventajaron a muchos filósofos. Miren que en el oriente los persas tenían tremendos filósofos, tremendos, que cuando Alejandro el Grande llegó con su invasión hasta Persia, lo que hicieron los griegos fue agarrar toda la enseñanza de esos persas y lo mezclaron con la filosofía de ellos. Cuando llegaron a Egipto y encontraron el pensamiento de los filósofos egipcios, agarraron todo ese pensamiento y lo mezclaron. Eso se llama el sincretismo filosófico de los griegos. En tiempos de Pablo ya era un paquetón de cosas mezcladas. Y eso era lo que la gente quería. Y esa era la forma como se educaba a la gente.
Entonces, estos hermanos estaban bajo la influencia de la filosofía griega que afirmaba lo que hace un rato dijimos, que el alma es inmortal y el alma vuelve a Dios, quien la dio, según Eclesiastés 12, pero que el cuerpo, siendo mortal, desciende a la tumba y se destruye. Por lo tanto, no importa el cuerpo, lo que importa es el alma de la persona. Entonces, para ellos no hay tal unión futura, resurrección, donde unimos cuerpo con espíritu. No, eso no hay, para ellos no hay. Entonces, ¿cómo acomodamos el tema de la resurrección? Ya resucitamos, pues, cuando nos bautizamos. Volvemos otra vez al concepto ese de la identificación con Cristo. Pero Pablo dice que no, que ese es un error. Esa no es la sana enseñanza. Entonces, la doctrina de la resurrección de los muertos quedó truncada con este concepto. Quedó truncada ignorando y desechando la verdad de que cuando Dios creó al hombre, a Adán, lo creó espíritu, alma y cuerpo. Perfecto. Perfecto. Y es así como el hombre debió haber seguido, espíritu, alma y cuerpo. Por eso que Pablo dice, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el día de Jesucristo. A través de una obra de santificación de Dios. Bueno. Y cuando Jesucristo resucitó de los muertos, tomó el cuerpo. Cuando fueron a ver a la tumba, ¿cómo estaba la tumba? Vacía, ya no había cuerpo. ¿Y el cuerpo dónde está? María le preguntó al Señor pensando que él era el hortelano, Señor, ¿dónde te llevaste el cuerpo? Dímelo y yo me lo llevaré. Y Jesús ahí se revela a María. María le dice, y María recién reconoce al Señor. Estaba ahí, parado. El que estaba ahí, en esa tumba, ahora está de pie acá. Y después desapareció y ya no lo vieron más. Y apareció en la habitación de los discípulos, todo cerrado y trancado. Jesús se apareció, pasa a vosotros. ¿Cómo es que pudo trasladarse de un lugar a otro lugar y atravesar una pared? Porque el cuerpo ya no es mortal, es glorificado. Trasciende los límites de esta creación. El cuerpo mortal sí está sujeto. Pero el glorificado, que es inmortal, con ese puede entrar al cielo y con ese puede vivir en la tierra. Esa es la importancia de enseñar la resurrección de los muertos, porque si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. La garantía de nuestra resurrección es la resurrección de Cristo. No podemos negar esa verdad. Entonces, el concepto de estos señores, el error de estos corintios era filosófico. Y el concepto de la verdad que Pablo enseñaba era escritural. Pues hay que tener mucho cuidado con el pensamiento del mundo. Se mete mucho a la iglesia por la mente de los cristianos. Pues. Más ilustrado es más complicado. ¿Por qué? Porque a veces no manejamos bien los conceptos, no tenemos bien, no estamos bien correctamente identificados con Cristo y su palabra. No podemos manejar los conceptos de este mundo. Y empezamos a tergiversar la enseñanza. Después le vamos a sacar un evangelio diferente. ¿Y dónde nació el error? En la filosofía del mundo. Ahora con el tema este de género, de la igualdad de género, si para el mundo es un problema. A ver, los transgéneros que quieren competir en los mundiales, en los deportes, a ver un transgénero, un hombre que se operó y es transgénero, sacó su DNI de mujer y ya voy a nadar con las chicas. Anda pues. Obviamente él tiene ventajas, o sea, no se puede. A ver, en un equipo femenino que haya un transgénero corriendo, no hay, no son iguales, no hay igualdad. Los sexos son diferentes, la biología es diferente, las emociones son diferentes, los órganos son diferentes, porque cada uno fue creado para un propósito diferente, pero son una unidad, hombre y mujer, porque la mujer fue sacada del varón.
En fin, mis queridos hermanos, hasta ahí dejamos la enseñanza. Nos vamos a tener que continuar la siguiente semana. Así que sigan leyendo Corintios 15. ¿Ok? Y vengamos con el deseo de seguir conociendo más de estos aspectos importantes. Ok, cerramos nuestros ojos entonces.